nosotros lo hacemos pero al revés. Antes de empezar la charla ya contamos cosas y tal que luego no contamos. Entonces, bueno, esto es un truco para varias cosas. Una, para que la gente sea puntual, si puede ser, y lo hacemos por su bien. Y otro porque cuando en los raros casos en que tenemos tiempo entre una charla y otra, cosa que una vez que comenzamos ya nunca sucede, pero cuando en casos especiales como este sí pasan, pues es una forma de entretenernos con el autor un rato y tal, y de hacer bromas y interioridades y cosas de estas que siempre vienen como muy bien, ¿no? Y en este caso que vamos a tener con nosotros dentro de 3 minutos, 3 minutos menos en Canarias, de donde viene, pues eso, como estamos en horario de Jorge García, estamos en el pasado, entonces, bueno, todo lo que digamos no sucederá en el presente en esta sala dentro de 3 minutos, y yo estoy muy contento porque está aquí Jorge, porque lo que contaba antes era verdad. Nosotros siempre pensamos que había estado ya en las jornadas, pero sí, resulta que no habías estado. Bueno, yo soy el hombre que nunca estuvo aquí. Pues mira, vas a perder esa condición como muy rápido, dentro de 3 minutos, 3 menos en Canarias, y va a ser estupendo. Yo la verdad es que eso, pensaba que habías estado, pero luego ya cuando se me va este pensamiento de la cabeza, dado los hechos, que eran que no habías estado, me di cuenta de que probablemente si hubieras estado, te habría presentado yo y recordaría, ¿no? Bueno, en teoría 45 minutos hablando da para mucho, pero luego ya verás como al final empezamos despacito y cuando más nos emocionemos digo, Gustavo Rico está ahí y Germán y quieren subir y nosotros nos tenemos que ir, ¿no? Y se nos haría corto. Y yo, bueno, me apetecía además tener contigo la charla porque eres el único guionista con quien yo he trabajado. Lo cual, teniendo en cuenta lo poco que a mí me gusta trabajar y las pocas cosas que hago, tampoco es un mérito exagerado, pero es el que es, ¿no? Bueno, tú eres uno de los pocos dibujantes con los que yo también he trabajado, entonces no es verdad, la cosa está igualada. Trabajo con un montón. Y va a estar bien porque aparte de, siempre hacemos lo mismo en estas charlas, ¿no? Que es que si es la primera vez que vienes, pues hacemos como un poco de historia de tu trayectoria, ¿no? Como pasará con Gustavo luego, que no ha venido nunca. Y si ya has estado hace 4 años, pues ya tienes un cuerpo de obra a partir de ahí, como que empezamos a partir de ahí, ¿no? Pero en tu caso sí que tenemos que hacer un poco más de historia, ¿no? Entonces es el momento, ¿no? Para que, bueno, hablemos al principio de las 2 o 3 preguntas estándar de siempre, ¿no? ¿Por qué te metiste en este asunto extraño y raro de los cómics, que leíste de pequeño, cómo entraste, este tipo de cosas? Y luego, si te parece, pues entramos un poco más en hablar de alguna de las cosas que has hecho y autores. Y también algo que me interesaba, porque tú no solo eres autor, es una persona que también ha reflexionado sobre el medio. Hay una parte de ti de estudioso crítico de este lenguaje que me parece muy interesante porque no hay tantos autores que además hayan reflexionado sobre el tema, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la primera charla de esta edición de las Jornadas de Avilés. Son las 7 en Asturias, las 6 en Canarias. Y vamos a comenzar. Está con nosotros Jorge García, que no había estado nunca, con lo cual vamos a empezar por, ¿has visto? Por un poco que, si nos puedes hablar de cómo te enganchaste en este asunto de las viñetas. ¿De pequeño leías? ¿Fue muy pronto? ¿Fue muy tarde? ¿La afición de dónde? Yo creo que la afición viene de pequeñito, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando en la comida, de que bueno, pues nos criamos en los años 70 y entonces la realidad en la que nos movíamos era una realidad fea y tú abrías las páginas de un Don Mickey, de un Asterix, si tenías la suerte de que te comprasen un Asterix o un Tintín o un cómic de superhéroes, y claro, la realidad eran colores, era otro mundo y era el mundo al que ibas. Y yo creo que
por continuidad y porque, bueno, pues yo tuve la suerte de que mis padres sí que me iban comprando tebeos o aparecían tebeos por ahí por casa, que yo ahora, volviendo, echando la vista atrás, no sé, recuerdo que de leer de muy jovencito a alguna obra de Alberto Breccia o cosas así, pues bueno, me fueron gustando, me fui habituando a leerlo de forma natural y yo creo que es el medio en el que yo quería trabajar. Claro, ya de adolescente, pues lo que quieres hacer es dibujar historieta y yo me di cuenta de que tenía cerca de mí a gente que sabía realmente dibujar y me di cuenta de que no, o sea, no es que yo sea un dibujante frustrado, sino que bueno, pues simplemente me di cuenta de que no, de que como dibujante no podía trabajar en el medio. En cambio, sí que percibía en mí como, bueno, pues que podía contar una serie de historias, más o menos podía servir como vehículo para que luego el dibujante se expresase o las expresase también. En fin, Y te empiezas a sonar en los famosos concursos del Injuve. Claro, porque los concursos estos del certamen de Injuve, que el primero yo creo que es en 1998, ¿no? Y hay ahí una generación de historietistas que en realidad tendríamos que haber empezado a trabajar en los años 90, pero que por una circunstancia de que el mercado estaba, o sea, no soportaba aquellos autores todavía imberbes, no había lugar donde publicar, era muy difícil y de repente pues el concurso del certamen de Injuve empieza a funcionar como un aglutinante y de ahí sale gente como Pablo Ladel, recuerdo que Gustavo Rico también estaba, Fidel Martínez, mucha de la gente con la que yo trabajé al principio pues la conocí a través del certamen de Injuve. A otros no, o sea, a Gustavo lo conocí por otra vía, pero a Fidel, por ejemplo, sí. ¿Y a Pedro? Y a Pedro también, lo conocí por el certamen de Injuve. Habíamos obtenido un access los dos, y entonces nos encontramos allí y tuvimos una velada fantástica con un montón de gente, pero nos caíamos muy bien y yo creo que teníamos también intereses comunes, como aparte de las inquietudes que yo pudiera tener relacionadas con la historia o con la literatura, pues una cosa que a mí me gusta también mucho es la aventura y los temas así clásicos, más clásicos franceses, ¿no? Entonces con Pedro compartía ese interés. Y bueno, la verdad que con él fue un amor casi a primera vista, ¿sabes? Lo considero casi un poco como un hermano mayor, tiene un punto de eso, de hermano mayor, de alguien que de alguna manera, con el que de alguna manera vas de la mano. Y de todas formas creo que, bueno, empiezas a publicar cosas con Fidel, entre otros, en revistas, es la época de Humo, de Dos veces breve, de todas aquellas. Claro. Porque a hacer cosas cortas, ¿no? Sí, porque al principio es que no había lugar donde, bueno, primero, no teníamos, o por lo menos yo no tenía la experiencia suficiente como para poder expresarme en una historieta larga, ¿no? Poder hacer una obra larga. Entonces lo que empezábamos haciendo eran cosas breves y que iban destinadas a lo mejor a revistas minoritarias. Podía aparecer una, yo qué sé, aparecía una, a los 6 meses aparecía el número siguiente o al año, y bueno, pues te la tomabas casi como si fuera, te tomabas el hacer esa historieta como si fuera una especie de testamento, ¿no? Decías, venga, le voy a meter aquí todo lo que quiero contar, lo hacías, bueno, al final la cosa solía salir peor que mejor, pero bueno, sí que de alguno de aquellos primeros trabajos yo tengo muy buen recuerdo, sobre todo de los trabajos que hice con un dibujante que fue el primer ganador del certamen de Injuve, que fue Paco Marchante, ¿no? Yo creo que con él sí que empecé a hacer pues, el tipo de historieta que a mí me gustaba, o acercarme un poco a ese tipo de historieta. Tu primer libro y con el que te conoce el público mayoritario, hablar de público mayoritario, sí, bueno, pero para entendernos, sí, un álbum de culto. Es este, ¿no? El Cuervo de Presas. Sí.
Cuéntanos un poco, son historias que se van publicando poco a poco, que luego reunís, las hacéis, cuéntanos un poco Cuerda de Presas y tu relación con Fidel. Claro, a ver, Cuerda de Presas es un libro que habla, vamos, para los que no lo conozcan, que seguramente seáis la mayoría, pues es un libro que habla sobre las presas políticas durante el franquismo. Y entonces yo hubo un día que fui a la biblioteca, iba a reunir documentación para hacer una historieta corta sobre la guerra civil y había un disco de un grupo que se llamaba Maquis, o Maquis, que recreaba un concierto de mujeres, en un concierto clandestino en una cárcel de mujeres en Madrid. Y bueno, pues a mí la verdad que la imagen me pareció muy sugerente, me pareció como que de ahí podía salir una buena historia. Empecé a buscar documentación sobre el tema y leí un libro justo por que acababa de salir justo por aquel entonces, de un historiador que se llama Ricard Viñes, y el libro era Irredentas. Y ahí, bueno, pues tenía los cimientos históricos como para poder hacer una serie de historietas sobre el universo carcelario del franquismo, ¿no? Y bueno, pues al principio no pensé en Fidel, sino que al principio le propuse, iba a ser simplemente una historieta corta, que se la propuse a una dibujante, a Sonia Pulido, pero Sonia... pues yo le mandé un correo, Sonia tardó un montón tanto en contestarme que yo pensé que se había olvidado o que no quería, no estaba interesada en él. Y entonces, bueno, pues como Fidel acababa de ganar el certamen de Injuve y yo había visto sus trabajos, a mí me pareció que su trazo, que es un trazo muy rotundo, muy poderoso, muy expresivo, podía ser ideal para ese tipo de historias. Así que me puse en contacto con él, me dio el sí muy rápidamente y a la semana de darme el sí me respondió Sonia Pulido diciéndome que sí que le gustaría hacer esas historias conmigo. Pero claro, ya como Fidel me había dado el sí antes, al final Cuerda de Presas lo dibujó Fidel. Y al principio, bueno, pues era solo una historia. Después hice otra sobre ese mismo universo, que no se iban publicando, sino que se las presentamos a Astiberri preguntándoles si tendríamos posibilidad de sacar un álbum con ellos, y nos dijeron que sí. Entonces fuimos haciendo historias hasta que bueno, pues se secó la fuente y de ahí salió el libro, que es un libro que nos ha dado bastantes alegrías. Yo qué sé, aunque no es un superventas, pero ya lleva 3 ediciones, en Francia ha llegado a convertirse en, es lectura obligatoria en la última... En el Bachivac, seguramente. El Bachivac. No, en las últimas oposiciones a profesor universitario de español, es una de las lecturas obligatorias junto a Los surcos del azar, Paracuellos y El artefacto perverso. Son estas 4. ¿no? La verdad que, para mí, que nos eligieran fue una sorpresa. Y de ahí vinieron la segunda y tercera edición que han salido, ¿no? hace relativamente poco. O sea que es para mí es un libro que es muy gratificante recordarlo. Y también es muy gratificante recordar, pues la relación con Fidel, porque fue estupenda. O sea, somos muy, muy amigos. Así como Pedro sería como el hermano mayor, Fidel es un poco más joven, pero hay algo también de una relación, de una cierta fraternidad, y sobre todo es muy gratificante el ver crecer a un dibujante hasta el nivel que ha alcanzado Fidel. Yo creo que es uno de los grandes dibujantes españoles de la actualidad. De hecho, con él hiciste luego, ¿no? El Hacerse Nadie, sí. Posterior, ¿no? Y ya otro de las... Mucha gente te relaciona en la cuerda del tipo de guionista de Felipe Hernández Cabo, ¿no? Y sí, ese tipo de narrativa que tiene... Algún maligno que era la reencarnación, sí, pero si no está muerto, o sea... Y que te hace los prólogos, eso también ayuda. Este es un
Esta era Serie Negra, que en eso de 21 en el 21, estos locos de Norman y de la Semana Negra decidieron ser una de las 21 obras del siglo XXI de Serie Negra. Cuéntanos un poco cómo es el hacerse nadie, por qué sucede, porque estáis publicando las historias, estáis publicando poco a poco, Mira, porque funcionó muy bien lo de Cuerda de Presas, pero ¿queréis hacer otra cosa? yo le propuse a Fidel hacer una historieta sobre la guerra civil, pero después de hacer Cuerda de Presas, él pensaba que meterse en ese tema podía encasillarlo, como podía sentirse encasillado como autor, ¿no? Y en esa época le gustaba mucho Quentin Tarantino y él me dijo, venga, Jorge, anímate y hacemos algo de Serie Negra, que sé que te gusta también. Pero claro, yo en esa época, los directores de Serie Negra o la literatura de Serie Negra que me gustaba, digamos que acababa en los años 50, no llegaba, o sea, a mí Quentin Tarantino me interesaba, pero no era un autor al que me apeteciese imitar. Pero sí me agradaba la idea de empezar a contar una serie de historias sobre la serie negra, sobre los arquetipos de la serie negra clásica, ¿no? Yo creo que, pues, en su día hubo una crítica que me llegó al alma, que decía que, bueno, yo creo que era de Jaume Baquer, que decía que si ya existían las sombras del Kubrick, ¿para qué habíamos hecho nosotros esto? que tiene su parte de razón, ¿eh? O sea, no digo que no. Y era un intento de ir a las figuras clásicas de la serie negra y, bueno, y algunos arquetipos que van un poco más allá, ¿no? Como la figura de Robinson o cosas así. Y bueno, era un cambio de tercio también, hacer un tipo de historieta también muy sentimental. Luego, si te fijas, están todos los arquetipos de la serie negra, la femme fatale, los perdedores, tal, pero el detective no está, ¿no? Que es algo de lo que yo me di cuenta después. No hay ningún detective en Cuerda de Presas porque a mí me cuesta mucho, ¿cómo se dice?, armar el enredo que tiene que resolver todo detective, ¿no? Que esa es una parte que a mí me parece muy difícil de la serie negra y que creo que pocos autores lo hacen bien. En fin, y el libro al principio empezamos haciendo, fue también un proceso natural, ¿no? Como por acumulación. Empezamos haciendo una historieta, la presentamos a un concurso, perdimos y seguimos irredentos, seguimos perdiendo, ¿no? Y hicimos un libro que se llama Hacerse Nadie y curiosamente después de este libro fue como si nos hiciésemos nadie nosotros, porque fue como desaparecer del panorama nacional, una sensación muy extraña. ¿Pero por qué? ¿Porque decidisteis no hacer más cosas? ¿Porque...? No, teníamos un proyecto que además estaba bastante bien y que con el tiempo yo he ido continuando, que era hacer una historia inspirada en la figura del periodista polaco Ryszard Kapuscinski, ¿no? Que, bueno, John le Carré lo llamaba el enviado de Dios. Pero era una especie de Ryszard Kapuscinski que no ha tenido éxito y que además era una figura como mucho más recogida, que estaba mucho más discreta, ¿no? Y la idea era contar parte del siglo XX a través de las peripecias de este periodista. Con Fidel hicimos varias historias, pero justo en ese momento yo empecé a tener un exceso de trabajo, o sea, y sentía que justo ese proyecto no lo podía continuar. Fidel, por su parte, empezó también a trabajar con otros autores o, sobre todo, a trabajar consigo mismo, que era algo que él echaba mucho de menos. Y, de alguna manera, aunque no es un divorcio, pues sí hubo como una especie de separación natural, o sea, como que nuestros caminos de repente se separaron. A veces nos hemos juntado y bueno, pues todavía seguimos haciendo buenos niños, o sea, hemos hecho historietas cortas y algunas, la verdad que estaban bastante bien. O sea que... No me acuerdo, ¿dónde
lo del enviado especial, ¿dónde lo publicáis? ¿En TOS, en Humo? Eso salió en Humo, en la revista. Bueno, que siempre me parecía la misma con otros en la revista. Sí, todas las revistas de Juanjo el Rápido son Juanjo el Rápido. Sí, son las revistas de Juanjo el Rápido. ¿Y cuántas llegasteis a hacer? Pues llegamos a hacer 4 o 5 entregas. Después tuvimos la idea de hacer una historia larga que se llamaba El viento y la muerte, que en esa época transcurría en el intento de golpe de Estado en España, o sea, el periodista iba a estar aquí. Años más tarde yo retomé la idea con otro dibujante, con un dibujante de Málaga que se llama Rafa Costa, y bueno, pues Rafa está terminando de dibujar, el guión lo tiene terminado desde hace 2 años, y él está pues bregando y va a salir primero en Francia, editado por Nouveau Monde. No te puedo decir fecha porque yo mismo no lo desconozco, y en estos momentos de pandemia la verdad que es impredecible. ¿Y en esta época estás ya haciendo cosas con Pedro? Sí. ¿Es cuando lo de ganáis el premio, más o menos? ¿O cómo se hace? ¿Sabes qué pasa? Que con Pedro había hecho un personaje que se llamaba Omar el Navegante. Y él no se encontraba cómodo haciendo guiones, aunque me parece un guionista soberbio. Yo creo que el guión de Omar el Navegante es espléndido, pero no se encontraba cómodo. Y entonces me tanteó para que yo lo reemplazara como guionista de Omar el Navegante primero. Incluso llegué a hacer una prueba, o sea, hay un guión escrito que no sé, imagino que Pedro puede guardar en un cajón, que es una historia de Omar el Navegante escrita por mí. Cuando yo le pasé el guión le gustó un montón, pero me dijo que bueno, que en realidad el personaje lo tenía tan intimado, lo tenía tan interiorizado que prefería hacerlo él o no hacerlo, que si podíamos hacer algo diferente. Y me propuso la idea de hacer, pues siguiendo una especie de leyenda que hay sobre Julio Verne, que cuando era pequeño pues escapó de casa porque quería regalarle a su prima un collar de coralina y se subió a un barco en Nantes que supuestamente lo iba a llevar a los mares del sur. Su padre lo persiguió, lo agarró, le debió de dar una paliza y le hizo prometer que no viajaría, y Julio Verne le dijo que sí, que él efectivamente que no iba a viajar, pero según la leyenda, metió la postilla de que bueno, pero sí viajaré con la imaginación. Entonces Pedro me propuso contar la historia de Julio Verne que hubiera sido, ¿no? el Julio Verne que hubiera sido si se hubiera subido a ese barco. Y aunque luego el proceso de trabajo nos llevó a un desarrollo diferente, pero ese fue el germen de la idea. Es un álbum de aventuras por el que yo siento mucho cariño. O sea, creo que el guión ahí yo creo que es el más redondo que yo he escrito. O sea, después de terminarlo me sentía como Goscinny. O sea, era esa sensación de haber hecho algo que era dentro de un género juvenil, haber logrado tocar las teclas, que la obra estuviera bien amarradita, y bueno, lo presentamos a un concurso y ese sí lo ganamos, nos dieron el premio Col y se llegó a publicar en Francia, nos nominaron en Angulema y el problema fue realmente ahí el problema fue ganar el premio, porque creo que si lo hubiéramos presentado directamente en Francia hubiéramos podido seguir con la serie, pero al ganar el premio teníamos como la cadena de tener que trabajar desde aquí para una editorial española, que en realidad era una sucursal de una casa francesa, que no se caracteriza por conocer bien el material infantil juvenil, sino por productos más destinados a un público quizá más adulto, ¿no? Y bueno, nos ofrecieron una cifra por continuar la serie ya en Francia, pero la estimó que estaba por debajo de lo que él quería, y bueno, pues aunque yo insistí en repetidas ocasiones, pero al final no hubo posibilidad de continuarla, ¿no? No hubo. Eso se quedó así como truncado, y la verdad que es una de mis debilidades y es una de mis pequeñas frustraciones, no haber podido continuar con eso. Oye, estaba viendo ahí en las imágenes que seleccionó, hay una mano levantada. Sí,
Sí, sí, sí. Va a salir con Spaceman Project. Va a salir una nueva edición. Vamos, va a ser, quiero decir, ya se celebró. Spaceman es una pequeña editorial de estas que trabaja con crowdfundings, ¿no? Que son micromecenados, o sea, hay gente que compra, digamos, que compra el álbum antes de que esté en la calle, ¿no? Y bueno, pues en este caso no había mucho problema, salvo que sí que había que revisar los textos, los diálogos, y yo los he revisado como 5 o 6 veces. Y aún así estoy contento de lo que hice, o sea que bueno, y espero que la edición esté bien. Pero aún así se va a quedar así. Sí, o sea, lo hemos hablado. Pedro tiene ganas de trabajar conmigo y yo tengo muchísimas ganas de trabajar con él, o sea, para mí sería, es un dibujante que es ideal para el mercado francés, o sea, lo tiene todo porque es muy buen narrador. Además tiene un dibujo que gráficamente es muy accesible no sé, hablar del gran público es un poco ridículo teniendo en cuenta las cifras de ventas que tenemos, pero bueno, yo creo que para el público francés es muy accesible y para mí sería una puerta fantástica para entrar a ese mercado, ¿no? Y hemos hablado, bueno, ha habido 5 o 6 proyectos que siempre están a la puerta de que los hagamos, eso yo me tiro meses dándole vueltas, vamos a hacer esto otro, incluso he llegado a pasarle a Pedro páginas de guión, pero luego Pedro, claro, pues es un dibujante, vive de su trabajo y entonces, a no ser que tuviéramos un editor que nos pagase una cifra más o menos razonable, pues me temo que, vamos, incluso el trabajar juntos para mí va a ser un sueño que me voy a quedar con las ganas. O sea, estoy muy contento del jovencillo este. Sí. Oye, iba a preguntarte, porque había visto ahí la portada de Elena Ódena, el libro, que me hace gracia porque en realidad fue un proyecto que te pasé yo, porque me lo pidieron a mí, que lo hiciera yo, y para mí era divertido. Yo había hecho una historia para ellos, para la Fundación Perardiaca, un libro de No a la Guerra, y eran 3, era un libro colectivo, había 3 historias, sí, ¿no? Y una era la tuya. Y me dijeron si quería por el Modotti, si quería hacer la historia de Elena Ódena. Lo que pasa es que las condiciones que económicas no estaban mal, de tiempo para mí eran imposibles. Yo a hacer un libro tardo 10 años, y estos querían que lo hiciera en 3 meses, o algo así era, creo recordar. Entonces yo dije, tíos, esto es entre imposible y no posible. Pero me dijeron, y le dije, pero yo creo que hay alguien que lo puede hacer esto, que es Jorge García. Porque habíamos estado, lo hablamos luego si quieres, colaborando, como decía antes, es el único guionista con el que he trabajado, y habíamos hecho una historia de 11 páginas o algo así antes. Y dije, esto lo puede hacer Jorge. Y creo que allí mismo te puse en contacto con ellos, por el Salón del Cómic. Estábamos en el Salón del Cómic, sí. Y yo en todo momento pensé, no hay dibujante en el mundo que no sé lo que va a hacer Jorge con la historia, porque bueno, es una biografía, lo que ahora tienes ya el material, es organizarlo de alguna manera, o sea, juntar cubos y tal. No es escarbar a ver qué aparece, es poner. Pero no hay tipo en el mundo que pueda hacer esto. Por supuesto que no sean dibujantes superhéroes, que estos hacen 80 páginas en un mes, y es Jack Kirby o algo de esto. Entonces pensé, vaya patata caliente que le acabo de dar a Jorge y tal. Sorprendentemente, y era una historia de estas que pasa muchas veces, que ellos tienen un dinero que les ha dado alguien, pero que si no tienen entregado el proyecto en no sé qué mes, se quedan sin dinero. Con lo cual, entonces había que hacerlo en ese tiempo. Para mi mayor sorpresa es cuando me mandaron el libro y tal. Digo, joder, lo han hecho y tal. Cuéntanos un poco cómo buscaste dibujante, o sea, cómo es esto, un guionista que tiene que buscar todo esto y tiene el tiempo contado, ¿no? Esta cuenta atrás. Claro, justo en ese salón, a ver, yo vengo, como hablábamos antes, de la generación esta del Injuve, pues recurría al segundo ganador del Injuve, o sea,
en el año 98 lo había ganado Paco Marchante, que fue uno de los primeros dibujantes con los que trabajé, y en el 99 lo ganó Carlos Máiquez, que es un dibujante muy cultivado, una persona muy cultivada, además una persona con un trazo muy lírico, un sentido muy libre de la composición de la página, o sea, la persona a la que menos puedes asociar con una historieta histórica, ¿no? Con un cómic histórico. Pero yo creo que justo en ese salón me había encontrado con él, habíamos estado hablando y había muy buena sintonía, y él me había hablado de que, bueno, pues que tenía ganas de hacer historieta y además tenía necesidad, pues, tenía necesidades de tipo económico, como yo también las tenía. Pues aceptamos el proyecto y nos pusimos manos a la obra de inmediato. Yo recuerdo que había muy poca documentación, o sea, me pasaron un folleto como de unas 50 páginas sobre Lina Ódena, que es una especie de santona de la República, del santoral laico de la República, sobre la que tampoco es que se supiera mucho, ni en el libro se indagase demasiado. Y entonces, para llenar los huecos en su biografía, yo decidí aprovechar para contar parte de la historia de España en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Hasta el momento en que Lina Ódena muere. Y luego crear una especie de historia marco en torno a los padres de Lina Ódena, sobre los que no se sabía mucho, salvo que no estaban muy de acuerdo con los ideales de su hija, pero que después habían sido perseguidos por la policía franquista por haber sido los padres de una revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, pues iba contando la historia de su vida y me permitía al mismo tiempo hablar de la atmósfera opresiva del franquismo y también pues, hacer pasar revista a algunos de los sucesos, digamos, más importantes, ¿no? De la historia de España en el primer tercio del siglo XX. Fue un libro muy agradable de hacer. Yo creo que a mí me hubiera gustado que Carlos hubiera tenido, no digo varios meses más, pero bueno, por lo menos un par de semanas más para poder ajustar la imagen y los diálogos, ¿no? Pero bueno, aún así creo que fue un libro que dentro de los condicionantes a los que estaba sometido acabó bastante bien. Y la portada es preciosa, por cierto, una de las más, vamos, pues muy bonita. Sí, a mí me parece que es un libro que merecería una reedición o puesta al día importante ahora. Sería quizá un momento incluso mejor, ¿no? Porque una buena parte de los temas que tratas en tus historias estaban fuera de tiempo, en el sentido, o al revés, el tiempo estaba fuera de gran parte de lo que contenían tus historias, ¿no? De un sentido social, de un sentido más político, que ahora es un tiempo como mucho más, sí. Más contextualizado. Ahora, en cierto modo, lo que estoy haciendo, uno de los trabajos en los que, una de las obras en las que estoy trabajando es una biografía crítica sobre Millán Astray, el general Millán Astray, fundador de la Legión, el del grito de moral inteligencia. Y entonces, pues creo que más o menos vamos a abarcar el mismo periodo de tiempo, igual también unos años antes y otros después, porque vivió más tiempo que Lina Ódena, pero vamos, desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Y claro, y también pillándome a mí como guionista mucho más maduro, con más posibilidad de jugar también con las páginas y con mucha más, y con un personaje que tiene más documentación, o sea, sobre el que estoy mucho más documentado. ¿Quedaron contentos los de la Fundación con vuestro libro? ¿Qué pasó? Porque los libros se quedan pues, ahí, tú los abandonas. Yo creo que se quedaron muy contentos, porque, bueno, a mí no sé, recuerdo que era Carles Santamaría el que había escrito los primeros libros para aquella fundación, los de aquello de la Primavera Tricolor. Ah, sí, era pues y Farruko, decía, lo tuyo es... me decía, Jorge, lo tuyo es como lo que yo he hecho, pero lo has escrito más bonito.
Yo creo que en la fundación se quedaron muy contentos y querían seguir trabajando conmigo. En ese momento existieron varios proyectos. O sea, en una de mis vidas he podido escribir la serie de Julio Verne, he podido continuar la serie de Julio Verne, y en otra de mis vidas pues he podido trabajar en otros proyectos de esa fundación. Y uno era adaptar el Manifiesto Comunista de Marx y Engels en historieta. Había otros 2 proyectos más, pero no los recuerdo muy bien. Había uno incluso que era un proyecto sobre varios personajes cuyas vidas tenían que encontrarse unas con otras, ¿no? Pero vamos, llegó la crisis de 2008, y aunque en 2008 todavía no se notó, pero ya en 2009 y en 2010 sobre todo se acabaron las ayudas y de aquellos proyectos nunca más se supo. Sí, era un tiempo complejo y bueno, mientras estás haciendo eso, la vida continúa. ¿Qué sigues haciendo? Espera, vamos, creo que si yo te digo que hagas aquello es porque nosotros estábamos presentando aquel año el libro de nuestra guerra civil, que es todo. Era divertido porque era en 2006, se cumplían no sé cuántos años del comienzo de la guerra civil, ¿no? Y a mí me hizo gracia porque en aquel año sabía el número exacto, porque lo había mirado en ISBN. Pongamos, es un número, ¿no? Habían salido como 363 libros que hablaban de ensayos, novelas, cuentos, artículos periodísticos sobre la Guerra Civil Española, y habían salido 4 cómics. Esta era la proporción de cómo estaba el mundo del cómic en aquel momento en relación al tema social, ¿no? Y uno de esos 4 que salió, uno era muy facha, que lo publicó Dolmen, recuerdo. Bueno, sabe mucho mejor Norman, que escribieron él y Pepe Gálvez el libro de las historias del cómic que se había hecho sobre la Guerra Civil aquel año, ¿te acuerdas? Sí, la historia y a nosotros, Galadí, 2 veces breve, que es un buen momento para hacerle un homenaje de aquella manera. Editor irreductible. Galadí. Tuvo una idea genial, que fue, ya que era el año aquel de la Guerra Civil, fue lo único que se le ocurrió, parece ser, hacer un libro sobre el tema, ¿no? Entonces su idea era, pues este era un trabajo tuyo, su idea era gente que iba a contar una historia de su familia, que le haya pasado a su familia en la Guerra Civil. Si su familia estaba en el bando franquista, pues una historia desde el punto de vista franquista o relacionada con el franquismo, con el Ejército Nacional, y si había estado en el lado de los demócratas, pues republicanos y bla, bla, bla. Y curiosamente, esto me llamaste tú, de alguna manera, y me dijiste, oye, Claro, yo tenía un problema, y es que, a ver, yo sé que mi abuelo, claro, en Salamanca, mi abuelo estuvo con los azules, pero su participación fue circunstancial, y además no creo que... Yo no me creía con derecho a contar su historia, primero porque no la conocía, tendría que haber hablado con mis padres, con mis tíos y tal, y luego, bueno, porque por lo que yo he sabido, mi abuelo básicamente se dedicaba a conducir mulas por la sierra. Creo que iba pues delante de las columnas franquistas, pues supongo que por si había alguna mina, que volase primero mi abuelo o su mula, ¿no? Pero claro, yo no sé si esta historia me la estoy inventando por algo que yo he oído o si es real. Yo no quería contar, no me sentía con derecho para contar ninguna historia, ¿no? Entonces dije, bueno, como habíamos hablado y yo pensaba que, bueno, que entre tú y yo había buena sintonía y nos interesaba más o menos el tema. Y éramos los únicos nacidos en Salamanca en el cómic. Claro, en aquel momento. El cómic de Salamanca. Hemos puesto el barro charro en el mapa del cómic. Pues te llamé para ver si tú estabas interesado en hacer algo, ¿no? Y entonces tú, aunque te pasaba lo mismo que a mí, más o menos, pero sí que conocías a alguien, creo que por tu pareja,
que tenía una historia que contar. Y entonces empezamos a mezclar era una historia que, sin ser la historia de una persona, era casi la historia de tres personas, ¿no? Mezcladas en uno. Y bueno, pues que sirve, como me suele pasar a mí en la mayor parte de las historias históricas que hago, ¿no? Que son historietas que al final el protagonista es un protagonista colectivo, ¿no? Es pues un montón de gente. O sea, esto que estoy haciendo de Millán Astray, el protagonista es Millán Astray, circunstancialmente. A mí lo que me interesa es hacer una especie de análisis casi sociológico del estamento castrense, ¿no? y de los africanistas, que al fin y al cabo fueron los que ganaron la guerra y los que dirigieron los destinos de España y que tuvieron mucha importancia, ¿no? Yo creo que mucha más que la 9 para lo que ocurrió, para lo que sucedió en España en los 40 años de franquismo. A mí esa historia me ha resultado interesante porque ha generado como mucha historia alrededor, donde a mí me pasaba una cosa curiosa, que es que yo siempre lo contaba. Digo, a ver, las mejores ideas gráficas son de Jorge, y la mejor parte de la historia es mía, pero las ideas gráficas no son mías, son de Jorge, no se lo creía nadie. Entonces, meter los carteles, cosas luego mucho más normales, pero que entonces no eran ideas tuyas. Y cuando dicen, la narrativa de no sé qué y no sé cuál que ponen las páginas, que se va con el cielo azul y vuelve con el sol rojo, pues si esto eran ideas de él, no eran mías. Pero hay una cosa que me comentaba uno de los mejores estudiosos de la literatura española actual, que es un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama David de Cerramayor, y que ha escrito la mejor novela lo mejor ensayo sobre las novelas de guerra civil en España. Me decía que había leído nuestra historia, que era de las mejores historias que se habían hecho sobre la guerra civil, porque era la única que era capaz de trascender, en el sentido de que nosotros hablábamos de la historia, de por qué mi hijo tiene el nombre que tiene, que era debido a una historia anterior. Pero en aquellos momentos, cuando nos juntamos, estaba sucediendo la historia del archivo de Salamanca, que para los más jóvenes no se enterarán, pero se montó un pollo porque los catalanes querían que los documentos que habían sido robados de la Generalitat y estaban en el archivo de Salamanca volvieran. Le cambiaron el nombre a la calle en la que estaba el archivo en Salamanca se llama calle Gibraltar, pero en ese momento le cambiaron el nombre y le pusieron calle del expolio. Y era divertido porque yo, que había estado, cuando estaba haciendo el Modotti, había ido hasta el archivo, bueno, que era un desastre que ni te lo puedes imaginar, o sea, pero desastre. Y nadie en Salamanca sabía ni que había un archivo allí. O sea, yo a mi tía ya le podía preguntar dónde estaba aquello, que no contaba, ¿no? Y de repente a todos los de Salamanca les entró como que les estaban robando algo que no sabían ni que tenían, y que nadie les explicaba que ellos lo habían robado. Ellos no, que los nacionales lo habían robado y se lo habían llevado allí. Lo que estaban haciendo era devolver a la gente que era suya aquello. Y toda la caverna mediática montó un pollo gigantesco. Bueno, pues esto en nuestra historia salía. Y el tipo decía, el problema de las novelas sobre la guerra civil es que no hacen el contexto, son todas franquistas, es útil. Incluso la de los más rojos son franquistas, porque admiten ya los hechos franquistas. Por ejemplo, fue una guerra fratricida. Y eso es un hecho franquista que es mentira. O sea, normalmente los hermanos y los cuñados esperan a la noche de Navidad para tirarse las cosas en casa de la cabeza. ¿Por qué el 18 de julio se las empezaron a tirar? De fratricida, nada, es clase contra clase. Cosas así, y que nunca se sitúan en el contexto actual. Y nosotros lo situábamos, es decir, para hablar de la guerra hablábamos del expolio de Salamanca para unos y de lo que estaban contando los otros, ¿no? Yo recuerdo... Esto es a posteriori, son teorías que están escritas por ahí, no sé qué, pero me hace mucha gracia aquello, que tú acababas... Con las piedras de la Salamanca, yo recuerdo de esa historieta, que tú venías de hacer Modotti, que es un libro que tiene un tamaño pequeño y tiene viñetitas muy pequeñas, pero yo recordaba haber visto tu trabajo como cartelista. Entonces yo pensaba que, a veces tienes que jugar a favor de los dibujantes y a veces tienes que jugar a la contra, ¿no? O sea, y yo pensé que tu trabajo podía ser muy interesante en viñetas grandes. Por eso la historia tiene... todas las páginas son iguales, tiene 4 viñetas por página, todas son exactamente iguales, tienen el mismo tamaño, porque de alguna manera ahí había mucho tamaño para que tú jugases, no solo el ángel historietista, sino el ángel cartelista, ¿no? Y yo pienso que gráficamente era un trabajo, no sé cómo guión, pero como
gráficamente es impecable, está muy, muy bien. Bueno, pues ya aprovechando que está aquí Gustavo, bueno, uno de tus últimos libros, el último, no recuerdo ahora, quizás sea el último. Este es el último, sí, sí. Bueno, va a hablar luego Gustavo y tal, pero aprovechando que él no está, o si está, se habrá dormido ya con nosotros, cuéntanos que es una mezcla del ciclo artúrico, Juego de Tronos, la ciencia ficción, todo esto de dónde viene y cómo acaba Gustavo. Te da miedo decir el título. El título es Mirlín. Mirlín, que es el nombre de Merlín en gaélico. Claro. Bueno, lo escondéis. Esto es como lo de Ciclo Andrónico. No hay Dios que lea el título. O sea, que da igual, puedes poner el que quieras. Esto de ahora poner títulos que no se ven debe ser moda. Porque... Pero ¿cómo lo pides? Y el Ciclo Andrónico... Es conceptual. Es conceptual. Sí. El concepto es el concepto. Sí, eso sí. Es verdad. No, cuéntanos. Mira, resumiendo, porque así muy rápido. Yo no suelo, o sea, como acabamos de ver, yo la mayor parte de mis ideas no las tengo yo, sino que las tomo de la literatura, del cine, de la música o de lo que sea. Y en este caso la idea fue mía, no sé por qué. O sea, de repente un buen día pensé que el ciclo artúrico, ¿no? Y todos los sucesos estos maravillosos de las novelas y tal se explicarían muy bien si Merlín hubiera sido un extraterrestre y bueno, pues hubiera aterrizado con una nave espacial en la Tierra y hubiera tenido que reconstruir esa nave espacial. De alguna manera, Camelot se convierte en una especie de garaje, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí esa es un poco la semilla, esa es un poco la semilla de la historia. A partir de ahí, bueno, pues todo se va saliendo de su cauce. Y la idea de llamarlo Mirlín es que no quería que el público descubriese de entrada de qué iba a ir la historia. Si hubiera titulado el álbum Merlín, pues ya desde el principio todo el mundo sabría de qué iba. En cambio, así, las primeras, hasta la página más o menos 40, no sabes, no asocias lo que está sucediendo con los hechos del ciclo artúrico, ¿no? Y a partir de ahí sí, procuré ser lo más respetuoso posible con las fuentes del ciclo, pero bueno, al mismo tiempo me tomé unas libertades tremendas y en fin, y hay páginas que remiten más, digamos, a Nazario, a un autor de underground, que a lo que sería pues, un Chrétien de Troyes o un autor de estos, de novela artúrica. Y vamos, el Juego de Tronos, pues no sé, porque no he visto la serie ni he leído la novela, pero yo creo que bueno, que tiene esa parte de intriga palaciega que también... Sí, el contexto que decíamos que debe ser así. Bueno, de tu trabajo con Gustavo, como viene luego a continuación, pues podéis, por eso como que he soltado un poco más cosas que has hecho con él y tal. Pero, y ya sí, para acabar, los proyectos, muy rápido, ¿en qué estás ahora? ¿Que vaya a ser más o menos inminente o ¿en qué estás? Ese libro que estoy haciendo con Rafa Costa para Francia, que Rafa lo está terminando de dibujar y que supongo que saldrá el año que viene. Después la biografía de Millán Astray. Y ahora, hace poco, me surgió la oportunidad de escribir el guión de la adaptación de una novela. Hay una ex presentadora televisiva que un buen día pues, se cansó del programa en el que estaba, se fue a vivir en medio del campo y lleva 5 años viviendo allí sola y hace poco sacó una novela y quieren adaptarla. El dibujante es Ángel Trigo, que va a sacar un álbum con Gaby Beltrán, El Mecanismo, producido por Astiberri. Y Ángel les dijo, contactaron, digamos que la agencia contactó con Ángel, ¿no? Y Ángel les dijo que prefería que él no quería escribir el guión, que prefería hacerlo con un guionista y que si era conmigo mejor. Entonces, bueno, pues para mí es un placer porque Ángel es uno de los dibujantes que más me gusta y encima es otro salmantino, con lo cual ya seríamos 3.
y ya habría un Olimpo, ¿no? Bueno, ya habría un podio. Hay uno que hace superhéroes. O sea, que Bueno, Manuel García, nos claro. ha hecho la biografía a todos en el Y periódico. Tomás Hijo también, que es un excelente ilustrador. Dentro pues seremos como los gallegos, una especie de tribu. Sí, urbana. Pues bueno, vas a estar por aquí con nosotros más tiempo y nos vamos a estar cruzando y hablando con la gente y todo este tiempo, y todas las cosas que no hemos podido contar ahora podremos explayarnos mucho más. Ha sido un orgullo empezar esta edición de las jornadas con uno de nuestros mejores guionistas, y esta no es una frase hecha, es una realidad, y más interesantes y con un presente más amplio. Y bueno, te vamos a dar las gracias por haber venido al final y todo esto, de la forma que lo hacemos en las jornadas, con este fuerte aplauso. Gracias, Jorge.